Buenos días, buenas tardes y buenas noches, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Antes de empezar con el video me gustaría hablar un par de cositas. Número uno, es que todo aquel que esté viendo este video, de verdad le agradezco mucho de corazón. Este video me tomó muy buen rato y se le agradece de verdad. Número 2, y es que el tema del canal va a ser divulgación científica. Pero ¿qué es lo que pasa con esto? Es que yo, como excelente novato que soy yo, voy a cometer errores ya sea en los datos o en la narración. Así que me disculpo de antemano y cualquier error que yo llegue a cometer, por favor escríbanlo abajito en los comentarios, por favor. También ahí va a estar toda la información que yo llegue a sacar, como investigaciones o informes o artículos, que es lo que yo más manejé en este video. Solamente, realmente ya tengo más que contar y sin más preámbulos, que comience el video. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. En primera, ¿qué es la homosexualidad? Bueno, esto es algo muy sencillo de explicar. En primera, es cuando tienes a un individuo o alguna especie que tiene inclinaciones sexuales hacia otro de su misma especie. Esto no se debe confundir con la actividad sexual. ¿Qué es esto? Me van a decir ustedes. Esto es simplemente encuentros muy puntuales, cosas que solo se dan cada cierto tiempo. Y esto lo hacen muchísimas especies de animales, lo hacemos los humanos, lo hacemos de todo. Y esto no se debe confundir con la orientación como tal, ya que esto tiene que ver más con el sentimiento o con el lado romántico, podríamos decirle. Saliendo ya un poquito de los humanos, hay muchísimas especies de animales que también tienen orientaciones y actividades sexuales con los de su mismo sexo. Hay varios como los leones o los bonobos, que solamente tienen comportamientos homosexuales puntuales. También hay muchos otros como el muflón canadiense, que tienen una preferencia homosexual toda su vida, que sería el equivalente a la identidad gay en humanos. Ok. Esto es algo que ya muchos saben y que nos han enseñado de una u otra forma. Pero ¿por qué es un tabú hablar de la homosexualidad? Porque es un tema muy poco hablado. ¿Qué dicen las demás ciencias sobre ello? Bueno, vamos a averiguarlo. Y cómo no, empezaremos hablando de historia. La homosexualidad a lo largo de la historia es muy interesante. Esta tiene muchísimos puntos de vista dependiendo de la civilización de la que estemos hablando. Pongamos un ejemplo. En la antigua Grecia, las prácticas homoeróticas estaban relacionadas con la filosofía y la educación. En la antigua Roma no existía el concepto de la homosexualidad y esto estaba muy normalizado, ser atraído por un joven del mismo sexo, aunque claro, esto estaba bastante regulado. Por ejemplo, también en Samoa existen los fa'afafine. Estos cumplen roles importantes dentro de la familia y son equivalentes a la gente que se le considera afeminada o trans. Ellos también crecen con esta responsabilidad de hacer trabajos domésticos y cuidar a los hijos. Incluso en la antigua China, antes de la revolución de 1949, la homosexualidad fue aceptada por las cortes reales y sus costumbres se extendió entre la nobleza. Si el tema de la homosexualidad es tan diverso, entonces ¿cómo llegó a ser un tabú? Hay muchos registros antiguos hacia el rechazo total del comportamiento homosexual. Entre ellos están los textos del cristianismo, el judaísmo y el islam. Justamente son estas ideologías y religiones que más predominan en todo el mundo actual y son las más influyentes de su tipo. Sin ir muy lejos, por ejemplo, en la población guatemalteca, el 95% de las personas practica el cristianismo, el cual es un número altísimo, muy alto. Otro ejemplo muy grande es China. Muy apenas en 1997 despenalizó la sodomía. Esta es una ley que penaliza varios actos sexuales, incluyendo la homosexual. Y apenas en 2001 quitó la homosexualidad como enfermedad psicológica. Estamos hablando de que apenas hace 21 años la homosexualidad dejó de ser algo ilegal y se inició como tema de debate en la sociedad china. En la actualidad también existe la otra cara de la moneda. Movimientos políticos radicales como Antifa han ganado una influencia muy grande en el lado occidental. Son todo lo contrario de lo que hemos comentado anteriormente. Gente que no solo apoya a capa y espada la homosexualidad,
sino que otros movimientos políticos y sociales, tales como es el caso de Black Lives Matter, llegando a un punto de adoctrinamiento acorde a la filosofía que manejan dichos movimientos. Y también han surgido otros movimientos que no caen en su totalidad en el extremismo, pero tienen igualmente una influencia muy grande, especialmente en el lado occidental, como no, tales como el movimiento LGBTIQ+. Creo que con todo esto dicho podemos empezar nuestro tema, a lo que venimos hoy. Como humanidad hemos avanzado de un extremo a otro extremo, pero esto realmente es bastante entendible, ya que apenas el avance por entender la homosexualidad de forma científica está dando sus primeros pasos. No sorprende que yo venga y les diga que antes de los años 60 realmente se creía que la homosexualidad venía de una forma patógena o era una enfermedad patógena y que los padres tenían mucho que ver con esto, cosa que ya se ha demostrado que esto no es verdad. Incluso sin irnos muy lejos, en los años 1993 en la revista Science se publicó una investigación que vinculaba la homosexualidad y los cromosomas X. Estos están vinculados y esto reafirmaba la teoría de que absolutamente todos los genes tienen muchísimo que ver con la homosexualidad o la actividad sexual. Esto ya ha sido desmentido en varias investigaciones, como por ejemplo Fasatiraponsasuti, perdón si no lo digo bien, un investigador que reunió casi 500.000 de datos de personas. En conjunto con varios investigadores analizaron la información que proporcionaron sobre su comportamiento sexual y la compararon con millones de marcadores de ADN. Su investigación concluye que las variaciones genéticas explican solo una pequeña parte del comportamiento sexual entre personas del mismo sexo, colocando sobre la mesa la complejidad de la sexualidad humana. Otro ejemplo es el estudio de Jacques Balthazar en 2017. Su estudio de influencias ambientales en la sexualidad encontró cómo las madres tenían varios hijos varones, desarrollaban la inmunidad contra una proteína que solo desarrollaban los hombres mientras se desarrollaban en el... Otro ejemplo es el estudio de Jacques Balthazar en 2017. Su estudio de influencias ambientales en la sexualidad encontró cómo las madres que tenían varios hijos varones desarrollaban la inmunidad contra una proteína que solo desarrollaban los hombres mientras se desarrollaban en el útero. Esta inmunidad también se incrementa moderadamente en los embarazos posteriores. Y a su vez esta proteína tiene cierta influencia a la hora del desarrollo del bebé. Otro ejemplo con evidencias contundentes es el del artículo que se llevó a cabo por la American Psychological Association, o también conocida como la APA, en 2017. Explica que las conductas típicas de las inconformidades de género infantiles, o también conocidas como CGN, están relacionadas con los comportamientos homosexuales. Estos comportamientos no suelen ajustarse a los patrones psicológicos esperados en su género: que los niños no tengan gustos diferentes de juguetes, que no quieran participar en cierto tipo de actividades y otros como relacionarse exclusivamente con el género opuesto. La conclusión de este artículo apoya que la homosexualidad no puede ser influenciada de forma ambientalmente, sí que no, más bien esto es algo innato del ser humano, y que este artículo a su vez apoya de que los rasgos que crean el género humano realmente son separados de la sociedad. Y esto es muy interesante porque ahora podemos plantearnos la pregunta: ¿y ahora qué? ¿Para qué sirve saber todo esto realmente? ¿A qué podemos empezar a llegar? Esto da a entender que un gran número de personas son homosexuales debido a varias reacciones químicas sin objetivo aparente, al menos por ahora, ya que puede que, en unos años, se encuentre un propósito que englobe todo. Esto es algo que se puede considerar neutral, ya que no hay ninguna razón aparente de todo esto, al menos no por ahora. También da a entender que no existe algún gen u hormona que codifique la homosexualidad en su totalidad, sino que son muchísimas de ellas y que cada uno aporta diferentes aspectos. El estudio de desarrollo de Alfred Kinsey en 2016 es el que más encaja con todo lo que hemos mencionado. En su estudio demuestra que tanto la homosexualidad como la heterosexualidad pura son casos muy raros de encontrar.
Esto propone que todos los humanos estamos posicionados en una escala de mayor a menor medida dependiendo del individuo, o sea, una escala de grises, al igual que con los factores que la determinan y que acabamos de mencionar. Ahora sabemos que dichos genes y factores favorecen en mayor o menor medida la aparición homosexual o gustos intermedios. Solo nos quedaría saber el porqué de todo esto, el por qué la evolución aún mantiene dichos genes, ya que esto no puede ser algo casual. Debe haber algo ahí que mantiene este tipo de genes y comportamientos. Para esto hay varias hipótesis. Compartiremos las más aceptadas por la comunidad científica, empezando por la selección de parentesco. Una estrategia evolutiva que favorece el éxito reproductivo de los parientes a costa de la reproducción o supervivencia del propio organismo. Un ejemplo sencillo es el de las abejas, donde la mayoría renuncia a la reproducción por el bien de la colonia, y que este puede dar resultados muy buenos. Esto también podría aplicar para humanos, ya que haría que varios individuos no gasten energía ni recursos en la reproducción, sino en el mantenimiento de la tribu, tales como ya los mencionados fafafines de Samoa, que tienen un rol muy similar. La segunda hipótesis, muy cercana a la otra, dice que los genes homosexuales traen ventajas evolutivas a la gente con más tendencias heterosexuales. Los genes que provocan la homosexualidad en hombres incrementaron la fertilidad en las mujeres que lo portaban. Estas dos hipótesis nos llevan a los casos interesantes de animales que tienen comportamientos homosexuales, pero con fines muy distintos entre sí, como el caso del ganso negro, donde un cuarto de las parejas son formadas por dos machos. Estos se dedican a robar nidos de las hembras para cuidar de ellos los huevos, y las crías de estos dos machos tienen más posibilidades de sobrevivir debido a que los cisnes machos son mucho más fuertes y territoriales. Tenemos el ejemplo de las jirafas, donde el acto homosexual es mucho más común que el heterosexual. Cuando los machos están en una pelea, muchos pasan muy de repente a la penetración anal en medio de una pelea. Esta es una estrategia evolutiva muy interesante, ya que se hipotetiza que gracias a esto, estos pueden evitar que las jirafas se queden sin machos. Y el raro caso de los delfines de nariz de botella. Estos, al encontrarse con otras bandadas de delfines, también prefieren practicar sexo con todos los enemigos antes que entrar en una batalla mortal. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre con los humanos entonces? Bueno, este tema aún está abierto, ya que hay tanto y tanto de dónde sacar que fácilmente podríamos irnos por las ramas, pero dejando muy en claro que la homosexualidad no es igual para todas las especies. Lo más cercano que se puede obtener es que ésta cumple un papel de supervivencia y productividad en las sociedades humanas. Recapitulando todo lo que sabemos de la homosexualidad para sacar un porqué. Para empezar, sabemos que la homosexualidad es algo natural, sabemos que es algo que se da gracias a procesos químicos y ambientales que dependen y que en mayor o menor medida aportan al individuo, y que este individuo a su vez está posicionado en una escala de Kinsey o una escala de grises, donde ya el individuo se definirá sexualmente de un lado o del otro, aquí o allá. También sabemos que la homosexualidad es algo que depende también de la especie de la que estemos hablando, no solo humanos, sino también animales, ya que sabemos que, por ejemplo, una abeja no tiene el mismo propósito que el de un elefante, por ejemplo, para tener este tipo de comportamientos homosexuales. Y esto es algo muy interesante, que nos deja con una conclusión muy abierta, que podemos ir investigando poco a poco. Y nada, esta conclusión fue bastante interesante, fue bastante abierta a mi parecer, que realmente pudo haberse aportado más, pero como ya se ha mencionado anteriormente, toda esta investigación aún sigue muy en pie. Aún con todo esto dicho, realmente nos queda una conclusión bastante abierta, porque realmente todavía quedan debates y cosas que pueden quedar al aire o pueden ser rebatidas otra vez, y esto realmente es muy interesante. Y bueno, con una conclusión tan abierta al debate, realmente ya no es necesario agregar tanto, porque ya se ha hablado de tanta cosa que ni siquiera es necesario, la verdad.
pienso que es un excelente momento para dejarla aquí. Pienso que sacamos muy buenas conclusiones, cosas que aún están abiertas al debate, cosas que son bastante interesantes de saber de la homosexualidad, que ni siquiera yo sabía, y probablemente a más de alguien le di un poco de información, la verdad. ¿Qué es lo único que me queda hacer? Darles las gracias, de verdad. Esta despedida va a ir sin guión porque este video me tomó muy buen rato y todo el esfuerzo que hay detrás quiero mostrarlo de alguna forma. Quiero expresarme de una forma más sincera y agradecerle a todo aquel que lo esté viendo, que es lo único que puedo hacer, que es realmente darles las gracias, de verdad. Lo aprecio mucho, 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 mucho. ¿Qué es lo único que me queda decirles? Pasen feliz día, pasen feliz tarde o pasen feliz noche. Gracias.